Bien, estamos ya conectados con Nicolás Kachanowski, que es profesor de Economía en la Universidad de Denver, en Colorado, Estados Unidos. ¿Qué tal, Kachanowski? Juan Micheli, ¿cómo le Hola, ¿qué va? tal? Buenas Bien, tardes. bien. Bueno, estamos viendo algunas medidas económicas, no muchas por el momento, pero la última reciente es el aumento del 35% de este impuesto para el turismo o el consumo en el extranjero. Está tratando el gobierno de acortar el margen entre el dólar oficial y el paralelo. ¿Cómo se ven estas medidas allá? ¿Qué margen de maniobra tiene la economía argentina? Mira, las noticias que más se discuten o se presentan de Argentina fuera del país, Estados Unidos, aquí en Colorado o en Europa o otros lugares, son los que tienen que ver actualmente más con problemas institucionales como arreglar con Repsol o el caso de los outliers de los bonos en default en la Corte de Estados Unidos o el cambio de gabinete. Las medidas estas, o sea, se perciben como que son soluciones de corto plazo para algún problema que tenemos, pero no que están atacando el fondo del problema. Entonces, a veces se comentan, a veces se presentan, pero no son las noticias que más relevancia traen. Es decir, cuando uno mira, ok, voy a cobrar impuestos si usamos tarjetas de débito o de crédito en el exterior, lo que estoy haciendo de alguna manera es tratar de desdoblar el tipo de cambio o de desincentivar comerciar con el resto del mundo. No son necesariamente las medidas más atractivas cuando uno mira al país y trata de decir, bueno, acá se están arreglando los problemas. Mm. Las Bueno, preocupaciones van por otros lados. ¿van por dónde? ¿Por el acuerdo con organismos internacionales? ¿Con la política monetaria, por ejemplo? Sí, o sea, fíjate el caso de las reservas en Vaca Muerta, que están listas para ser explotadas y hay grandes beneficios de inversión, generar trabajo, etcétera, y no está sucediendo por un conflicto institucional con España, porque Argentina tiene conflictos legales porque no paga sus deudas. Esos son los problemas que mi impresión es al resto de los países les interesa más que estar subiendo impuestos si uso tarjetas en el exterior o ese tipo de cosas. Es importante porque Argentina tiene un problema inflacionario muy serio. La política monetaria no está siendo manejada bien. Entonces, este tipo de medidas causan cierto interés. Mi impresión es que la mayor preocupación desde el mundo respecto a Argentina es Argentina tiene que volver a ser un país conectado al mundo desarrollado. Las medidas políticas de corto plazo son problemáticas, pero hay problemas de fondo más importantes y eso es lo que creo que atrae más respecto en la prensa exterior, digamos. Ayer fue un día muy violento en la provincia de Córdoba, triste para muchos cordobeses que padecieron saqueos, violencia, un día complicado. Estas imágenes inciden también en todas estas cuestiones internacionales o no se toman como una situación de conflicto social como puede haber, de hecho, en otros países europeos o incluso en Asia también. ¿Cómo se lo ve? Eh, Creo que se lo ve como una imagen quizás descriptiva de cómo se ha manejado la política, digamos, económica, social en todo este periodo. Es decir, si vos tenés un proceso inflacionario alto por varios años, tenés una carga tributaria asfixiante récord a nivel mundial, ¿no? Al menos en la historia del país, tenés un gasto público enorme y muy ineficiente. Obviamente va a haber problemas de marginalización de ciertos sectores o ciertas personas, vas a tener problemas de pobreza, y si tenés un Estado que es muy lento o ineficiente para solucionar estos problemas, se genera de alguna manera, no sé si llamarlo un caldo de cultivo para estos conflictos. Y lo que llama la atención es un gobierno incapaz de reaccionar en una situación tan grave como esta. Y que el gobierno nacional se excuse diciendo el teléfono no sonó. O sea, no hay manera de ver esto de manera bien. Y lamentablemente, es una descripción visual con todos los problemas que tiene y los costos que obviamente fue Córdoba ayer a la noche o anteayer a la noche, Sí. que le dice al mundo, así nos manejamos en este país, así es como la clase política trata de solucionar los problemas, mirando para otro lado o no prestándoles la atención que debe.
No he llegado a ver hoy, realmente no he tenido tiempo si lo de Córdoba estuvo en los medios internacionales, pero no me parece que de haber estado haya sido la mejor imagen. Claro, sí, no colabora. También es cierto que vemos desde acá imágenes a veces, por ejemplo, en España, muy duras con los indignados, bueno, ni hablar de Sí, Grecia o los países del norte de África con esta revuelta o esta primavera árabe, es decir, exacto, sí, sí. hay focos de conflictos sociales que vemos permanentemente en los medios internacionales. El tema es ver hasta qué punto esto se lo asocia con la situación económica o con cuestiones esporádicas, un conflicto menor que pueda asustar o no a un inversor. Y mira, la lectura que se hace de un caso como el de Córdoba es, vos tenés un origen de problema económico-social y sobre eso oportunismo político porque quizás el gobernador de la provincia de Córdoba no está muy bien alineado con el gobierno nacional. Sí, Eh, y cuando estamos hablando de que o sea, no son protestas en las calles que cortamos el tránsito, esté bien o mal, y protestamos y hacemos ruido, lo que sea. Estamos hablando de saqueos, destrucción de comercios, se han perdido vidas, o sea, es muy serio. Si yo soy un inversor extranjero y estoy pensando en, bueno, ¿puedo invertir en Argentina o no? Y me encuentro que si me destruyen el local, el gobierno que tiene que defender los contratos, los derechos de propiedad, etcétera, ni siquiera puede manejar la policía para evitar estos desmanes. Y no sé si es el lugar más interesante para venir. Si se expropia como se hizo Repsol y YPF, no siguiendo los pasos que la propia constitución del país dice que hay que seguir. ¿Qué tan interesado voy a estar en invertir a largo plazo en este país? Y esto es contraproducente, pues los capitales que terminan viniendo al país son los capitales que después uno se queja o no quiere. Es decir, vienen los capitales de corto plazo que tratan de buscar rentas rápidas. No vas a tener inversores pensando en 20 a 30 años si no tenés un marco institucional que decís va a ser estable, seguro y puedo proyectar. muy bien. Clarísimo, Nicolás. Lo que no tenemos tan claro es qué significa lo que está escrito en el pizarrón atrás, en esa fórmula, que lo único que puedo descifrar es 1 sobre infinito, creo que es 1, y alfa sobre sumatoria, Quizás la próxima epsilon. vez es alguna manera de... Algún alumno que habrá venido, alguna explicación, la verdad no recuerdo. ¿Pero qué significa esa fórmula? ¿Alguna nos puedes explicar o...? Eh, Tiene que ver con algún trabajo de ciclos económicos que estoy tratando de llevar adelante con otro profesor que está en West Virginia, en otra universidad. Y estamos tratando de poner algunas relaciones simples y hacerlas ver difíciles para que nos veamos mejor de lo que realmente estamos diciendo. Bueno, o sea que eso representa una realidad económica. No No necesariamente. necesariamente tampoco. Muy bien. Bueno, gracias Nicolás por atendernos. La próxima vamos a tratar de descifrar alguna otra fórmula que están Quizás hago trabajando algo con el pizarrón un poco más amigable, algún más o menos, dibujo sí, o sí, algo. más comprensible, un poquito, Sí, sí. bajando un poquito el nivel. ¿Estamos? Dale, A ver, un gracias. Hasta poquito. luego. Podemos Sí, sí. entender, pero bueno, no tanto. Gracias, Nicolás. No, hasta luego, buenas tardes.